Un millonario finge estar en silla de ruedas durante una cita a ciegas, pero la reacción inesperada de la mujer acaba transformando completamente su perspectiva de vida. El cursor parpadeaba en la pantalla mientras Eduardo Vega Montero observaba, desde la comodidad de su sillón ejecutivo de cuero italiano, cómo sus desarrolladores realizaban los últimos ajustes al software de accesibilidad. Las oficinas de Vegatech en Monterrey, vidrio, acero y vistas panorámicas a la Sierra Madre, reflejaban el éxito meteórico de un hombre que, a sus 35 años, había convertido el dolor en oro, o al menos eso era lo que le gustaba creer. «Señor Vega, hemos recibido comentarios del grupo de prueba», interrumpió Mariana, una joven desarrolladora de ojos inquietos y manos nerviosas. «Los usuarios reales sugieren que la interfaz de voz necesita ajustes para personas con parálisis cerebral severa. Dicen que el sistema no reconoce bien cuando hay espasticidad en el habla». Eduardo apretó la mandíbula imperceptiblemente. «Implementamos los mejores algoritmos de reconocimiento del mercado, Mariana. Si no entiende sus voces, quizás el problema no sea el software». Las palabras emergieron más cortantes de lo que pretendía. 3 personas en la sala intercambiaron miradas incómodas mientras Mariana bajaba la vista hacia su tablet. «Son precisamente estos usuarios los que más necesitan nuestra tecnología, señor». Algo en esa frase desenterró un recuerdo que Eduardo mantenía sepultado bajo capas de éxito empresarial. Por un instante, vio el rostro de Mateo, su hermano menor, luchando por hacerse entender a través de palabras fragmentadas que nadie se tomaba el tiempo de descifrar, excepto él. El teléfono vibró en su bolsillo, rescatándolo del recuerdo en la pantalla «Mamá». Eduardo se excusó con un gesto y caminó hacia el ventanal que dominaba la ciudad. «Mamá, ¿todo bien?». La voz de Sofía Montero llegó clara como el agua de los manantiales de su Oaxaca natal, pero cargada con el peso de memorias que nunca se aligeraban. «Hijo, es el aniversario, 15 años hoy. Pensé que vendrías a San Miguel, como siempre. El aniversario, 15 años desde que Mateo, con sus 16 primaveras y su cerebro brillante atrapado en un cuerpo que no respondía, había cerrado los ojos para siempre. 15 años desde que Eduardo había prometido, frente a una tumba recién cavada, que haría algo para que nadie más tuviera que sufrir como su hermano. Lo olvidé. «Mamá, tenemos el lanzamiento del nuevo software. Tu padre encendió las velas esta mañana», interrumpió Sofía con aquella suave autoridad que no necesitaba alzar la voz. «Los milagros están puestos, solo faltas tú». Eduardo cerró los ojos, vencido por la culpa y la inevitabilidad de los lazos familiares. «Llegaré esta noche, a 1000 kilómetros de distancia, en las coloridas calles empedradas de San Miguel de Allende». Helena Ochoa terminaba su jornada en la clínica comunitaria de rehabilitación. Sus manos, expertamente entrenadas, masajeaban los músculos agarrotados de don Valentín, un anciano carpintero cuya apoplejía había paralizado su lado derecho 6 meses atrás. «Ya muevo mejor los dedos, doctora», sonrió el hombre con aquella dignidad inquebrantable que Helena admiraba en sus pacientes. «Pronto volveré al taller, ya verá». Helena asintió, cuidadosa de no alimentar falsas esperanzas ni matar las verdaderas. Ese equilibrio lo había aprendido en Barcelona, durante su especialización, pero lo había perfeccionado en esta clínica humilde, donde los recursos escaseaban tanto como abundaba la voluntad de sus pacientes. Poco a poco, don Valentín, la neuroplasticidad es un camino lento, pero su disciplina está dando frutos. La puerta de la pequeña oficina se abrió sin previo aviso. Luisa, administradora de la clínica y amiga desde la infancia, entró con una expresión que Helena conocía demasiado bien. Malas noticias envueltas en resignación. «Acaba de llamar el licenciado Barrios», anunció Luisa sin preámbulos. «El edificio está vendido. Tenemos 3 meses para desalojar». El aire pareció solidificarse en los pulmones de Helena. La clínica atendía a más de 70 pacientes de bajos recursos, muchos dependientes de tratamientos continuos. 3 meses era una sentencia. «¿Quién compró?», preguntó intentando que su voz no traicionara la tormenta interior. «Un grupo inversor de Ciudad de México. Van a convertirlo en un hotel boutique». Luisa se dejó caer en la única silla disponible. Con ironía suprema, el eco de risas infantiles llegaba desde la sala de terapia pediátrica al final del pasillo. Helena pensó en Sofía, una niña de 8 años con parálisis cerebral que finalmente
había logrado sostener un lápiz después de meses de terapia. Pensó en don Héctor, su propio padre, esperándola en casa con la mitad de su cuerpo paralizado por una ACUI, pero con la mente tan afilada como siempre. Pensó en la carrera prometedora que había abandonado en España para regresar a cuidarlo. «Encontraremos otro lugar», afirmó con aquella determinación pragmática que se había convertido en su armadura. «Siempre lo hacemos», pero mientras recogía sus cosas para volver a casa, donde su padre la esperaba con paciencia infinita, Helena se preguntaba cuántas veces más podría reconstruir lo que el mundo parecía empeñado en derribar. Cuántas veces más podría anteponer las necesidades de otros a las propias sin que algo esencial dentro de ella se quebrara definitivamente. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, un avión procedente de Monterrey comenzaba su descenso hacia Querétaro, transportando a un hombre que, como ella, se escondía tras una máscara de autosuficiencia, un hombre cuyo camino estaba a punto de entrelazarse con el suyo de la manera más inesperada y transformadora. San Miguel de Allende recibió a Eduardo con su característica mezcla de colores ocres y rojizos bañados por el sol poniente. Mientras el taxi ascendía por calles empedradas que castigaban la suspensión del vehículo, observó cómo las fachadas coloniales se transformaban bajo la luz dorada, otorgándoles un aspecto casi irreal, como si hubiera viajado no solo en el espacio, sino también en el tiempo. La casa familiar, una construcción de 2 plantas con patio interior y bugambilias desbordantes, permanecía idéntica a sus recuerdos de infancia. Solo las manos de Sofía, más arrugadas al entregarle una taza de chocolate caliente, evidenciaban el paso del tiempo. «Mateo siempre decía que el chocolate de San Miguel sabía diferente», comentó ella, sentándose frente a su hijo en la pequeña mesa de hierro forjado del patio, que tenía el sabor de las historias que estas paredes han escuchado. Eduardo asintió, incómodo ante la facilidad con que su madre mencionaba a Mateo, como si aún respirara, como si fuera natural invocarlo en cada conversación. «Mañana iremos al cementerio», continuó Sofía. «Esta vez quiero que me ayudes a armar el altar. Ya no tengo la fuerza para hacerlo sola». La mañana siguiente, encontró a Eduardo deambulando por el centro histórico, buscando en el movimiento de la ciudad una distracción para su inquietud. El jardín principal bullía de actividad, turistas fotografiando la parroquia, vendedores de artesanías, ancianos conversando en bancas bajo la sombra generosa de árboles centenarios. Fue entonces cuando lo notó. La ciudad estaba llena de escalones, desniveles, aceras estrechas. Un laberinto imposible para alguien en silla de ruedas. El pensamiento lo acompañó hasta el Café Lavanda, un pequeño establecimiento con terraza que ofrecía vistas privilegiadas a la calle Aldama. Una mujer de unos 30 y tantos años, con cabello rizado recogido despreocupadamente y delantal azul, lo recibió con una sonrisa de reconocimiento. «Eduardo Vega», exclamó, abrazándolo efusivamente. «Tantos años sin verte en San Miguel». Le tomó un momento reconocerla. Luisa Medina, amiga de infancia durante aquellos veranos familiares en San Miguel, ahora convertida en una mujer de sonrisa franca y gestos rápidos. «El café es mío», explicó orgullosa, conduciéndolo a la mejor mesa. «4 años ya. ¿Y tú?» «Mi madre mencionó algo sobre una empresa tecnológica». Eduardo resumió su trayectoria con la versión pulida que siempre ofrecía. Emprendedor tecnológico, aplicaciones de accesibilidad, éxito financiero. Omitió mencionar que cada línea de código que escribía era una conversación pendiente con el fantasma de su hermano. Fue entonces cuando las escuchó, 3 mujeres en la mesa contigua conversando animadamente. Una de ellas, de complexión atlética y manos expresivas, gesticulaba mientras hablaba con pasión sobre sus pacientes. «Y le dije a la madre que no necesitamos que Sofía camine como los demás niños, sino que encuentre su propia forma de moverse por el mundo. La discapacidad no es algo que curar, es una forma distinta de habitar el espacio». Algo en su voz, en la firmeza de sus convicciones, captó la atención de Eduardo. «¿Quién es?», preguntó a Luisa cuando se acercó con su café. «Elena Ochoa», respondió Luisa en voz baja. «Fisioterapeuta. Trabajaba en Barcelona, pero volvió cuando su padre sufrió un derrame. Dirige la clínica comunitaria de rehabilitación. Una fuerza de la naturaleza, pero desde que regresó, se ha encerrado en el trabajo y el cuidado de don Héctor,
Rechaza cualquier invitación, especialmente si implica extranjeros o turistas adinerados. Luisa sonrió con picardía. Dice que está harta de gente que confunde el valor con el precio. Eduardo continuó escuchando la conversación de la mesa vecina. Elena describía ahora la situación de la clínica, amenazada por un proyecto inmobiliario. Su indignación era palpable, pero también su determinación. Si piensan que vamos a desaparecer silenciosamente para que construyan otro spa para millonarios, no conocen a nuestros pacientes, afirmó, y sus amigas asintieron con admiración. El plan surgió en la mente de Eduardo como una chispa inesperada. Antes de poder analizarlo racionalmente, ya estaba inclinándose hacia Luisa. Organiza un encuentro entre nosotros. Luisa lo miró sorprendida. Contigo, no quiero desanimarte, pero Elena tiene un radar infalible para detectar, gente como tú, gente como yo, privilegiados, explicó Luisa sin malicia. Dice que pueden permitirse comprar todo, excepto autenticidad. La ironía de la situación golpeó a Eduardo con fuerza. Había construido un imperio ayudando a personas con discapacidad, pero desde la distancia aséptica de oficinas lujosas. Mientras Elena luchaba en las trincheras con recursos limitados, él acumulaba premios de innovación y reportajes en revistas de negocios. No me presentarás como empresario tecnológico, decidió impulsivamente. Dile que soy desarrollador de software de accesibilidad, es verdad. Después de todo, no funcionará, insistió Luisa. Elena ve a través de las personas. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Eduardo contempló la fotografía de Mateo que siempre llevaba consigo. Su hermano sonreía desde su silla de ruedas, con aquella expresión luminosa que desafiaba las limitaciones de su cuerpo. La idea cristalizó con fuerza aterradora. Si Elena valoraba la autenticidad y despreciaba el privilegio, le daría exactamente lo que buscaba: un hombre vulnerable, sin el escudo de su riqueza, enfrentando las mismas barreras que su hermano había enfrentado. Con dedos temblorosos, buscó en su teléfono el número de una tienda de suministros médicos. Mañana alquilaría una silla de ruedas. La farsa había comenzado, y ni siquiera él comprendía plenamente por qué sentía esta necesidad imperiosa de ser visto, realmente visto, por una mujer que valoraba la verdad por encima de todo. El restaurante La Conspiración ocupaba una casona del siglo XVIII en la plaza principal. Sus arcadas coloniales, iluminadas por candiles de hierro forjado, habían sido testigos de conspiraciones independentistas 200 años atrás. Esta noche, pensó Eduardo con ironía, presenciarían una conspiración de naturaleza muy distinta. Llegó 30 minutos antes de lo acordado para enfrentarse al primer desafío real: acceder al lugar en silla de ruedas. Lo que en teoría parecía simple, había investigado que el restaurante presumía de ser accesible. En la práctica, se reveló como una sucesión de obstáculos. La rampa lateral, demasiado empinada, casi provoca que volcara. Un mesero tuvo que ayudarlo, y Eduardo sintió una mezcla de vergüenza y rabia que no esperaba. Ya instalado en la mesa, repasó mentalmente la historia fabricada. Una lesión medular 2 años atrás. Rehabilitación, adaptación. Había estudiado terminología médica, leído testimonios en foros, incluso visualizado tutoriales sobre cómo manejar la silla correctamente. La investigación había sido meticulosa, pero ahora, rodeado de parejas que lo miraban con mal disimulada curiosidad, su confianza vacilaba. «Señor, ¿desea ordenar mientras espera?», preguntó un mesero con esa amabilidad excesiva que Eduardo comenzaba a reconocer, la incomodidad disfrazada de atención especial. «Esperaré, gracias», respondió, notando cómo el hombre se dirigía a él elevando ligeramente la voz, como si la paraplegia afectara también su audición. Fue entonces cuando la vio entrar. Elena Ochoa caminaba con la seguridad de quien conoce exactamente su lugar en el mundo. Vestía simplemente, blusa blanca, falda larga de tonos tierra, un chal artesanal sobre los hombros y el cabello negro recogido en una trenza descuidada. Nada en ella buscaba llamar la atención, y precisamente por eso la atraía. Sus ojos recorrieron el restaurante hasta encontrarlo. Ninguna sorpresa, ninguna perturbación alteró su expresión al ver la silla de ruedas. Se acercó con paso decidido y extendió la mano. «Elena Ochoa, tú debes ser Eduardo». Su apretón fue firme, profesional. Se sentó frente a él con movimientos fluidos, colocando su bolso de tela bordada junto a la silla.
Luisa exageró la situación. Comenzó Elena con una franqueza desconcertante. Le dije que estaba bien sola, pero insistió tanto que acepté para que dejara de preocuparse, así que propongo disfrutar la cena sin expectativas. ¿Te parece Eduardo preparado para despertar interés o lástima? Se encontró desarmado ante su honestidad. Me parece perfecto, consiguió responder. Yo tampoco busco, quiero decir, también estoy aquí por Luisa. Elena sonrió por primera vez, un gesto que transformó su rostro sereno en algo luminoso. Mentiroso, dijo sin malicia. Te vi observándome en el café ayer. Luisa no es tan astuta como cree para disimular cuando trama algo. La cena transcurrió con una fluidez inesperada. Elena habló de su trabajo en Barcelona, de la decisión de volver a México cuando su padre enfermó, de los desafíos de la clínica comunitaria. Eduardo escuchaba fascinado, añadiendo ocasionalmente comentarios sobre accesibilidad digital que parecían impresionarla genuinamente. Entonces, ¿desarrollas estas aplicaciones desde casa?, preguntó Elena mientras compartían un postre de cajeta con nueces. Tengo un pequeño equipo, respondió Eduardo, navegando cuidadosamente entre la verdad y la mentira. Nada ostentoso, pero hacemos cosas útiles. Lo que importa es el impacto, no el tamaño, afirmó ella. Nuestra clínica es diminuta comparada con donde trabajaba en España, pero cambiamos vidas directamente. Eso no tiene precio. Eduardo se esforzó por mantener la silla a una distancia prudente de la mesa, recordando los consejos de postura que había estudiado. Sin embargo, cuando intentó alcanzar la copa de vino, calculó mal la distancia y derramó algunas gotas sobre el mantel. Lo siento, murmuró, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su rostro. Elena no se apresuró a ayudarlo ni hizo comentario alguno. Simplemente continuó la conversación como si nada hubiera ocurrido, una consideración que Eduardo agradeció silenciosamente. La ciudad es hermosa, pero un desastre para la movilidad, comentó ella observando a través de los ventanales la plaza iluminada. Estamos luchando para que el ayuntamiento implemente soluciones que no afecten el patrimonio histórico, pero es como hablarle a una pared. Me he dado cuenta, respondió Eduardo recordando su lucha con la rampa. No había estado en San Miguel en años. Había olvidado lo complicado que puede ser navegar por estas calles. ¿Tu lesión es reciente?, preguntó Elena con naturalidad profesional. Eduardo sintió un nudo en el estómago. El momento de la mentira directa había llegado. 2 años, un accidente en... comenzó, pero ella lo interrumpió. ¿Te molesta hablar de ello? No es necesario que expliques nada. La consideración en su voz casi lo hizo confesar, casi. Estoy acostumbrado, dijo en cambio. Pero prefiero hablar del presente. ¿Cómo está tu padre, Luisa? Mencionó que sufrió un derrame. Elena le contó sobre don Héctor, sobre la terquedad que lo mantenía vivo, sobre las sesiones de fisioterapia que dirigía ella misma. Habló con una mezcla de frustración y admiración que Eduardo reconoció. Era exactamente como él se había sentido con Mateo. Cuando la camarera se acercó ofreciendo una segunda botella de vino, Elena consultó su reloj y declinó. Tengo que levantarme temprano, explicó. Llevo a papá a hidroterapia antes de abrir la clínica. Y entonces, con una naturalidad que evidenciaba que no era un comentario calculado, añadió. Las personas que realmente necesitan la silla no pueden simplemente levantarse de ella cuando se cansan del papel. Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mirada de Elena, directa pero no acusatoria, dejaba claro que había visto a través de su farsa desde el principio. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras se negaron a formarse. Soy fisioterapeuta especializada en lesiones medulares, respondió ella con sencillez. Reconozco los patrones de movimiento, las adaptaciones posturales, las transferencias. Tu cuerpo no muestra la rigidez escapular ni la asimetría tónica que serían esperables después de 2 años en silla. El silencio que siguió pesaba toneladas. Eduardo esperaba indignación, desprecio, quizás incluso que ella se levantara y lo dejara expuesto ante todo el restaurante. En cambio, Elena simplemente pidió la cuenta. Quiero entender por qué, dijo finalmente en voz baja pero firme. Pero no esta noche. Se levantó con la misma gracia contenida con que había llegado. Se acomodó el chal sobre los hombros y dejó un billete sobre la mesa. Ignorando la protesta de Eduardo, mi tiempo vale exactamente lo mismo que el tuyo, declaró. Buenas noches, Eduardo Vega.
Espero que encuentres lo que sea que estás buscando. Mientras la veía alejarse entre las mesas, Eduardo experimentó una sensación desconocida. No era la vergüenza de ser descubierto, sino algo más profundo y perturbador. Por primera vez en años, alguien había mirado más allá de todas sus máscaras. La riqueza, el éxito empresarial y ahora esta grotesca farsa, y había visto algo que ni él mismo podía nombrar. El vacío que dejó Elena fue inmediatamente ocupado por una certeza aterradora. Tenía que verla de nuevo, explicarse, quizás incluso decir la verdad. Aunque ni siquiera él estaba seguro de cuál era esa verdad, el amanecer encontró a Eduardo despierto, contemplando las primeras luces filtradas por las cortinas de su habitación. No había logrado conciliar el sueño, reviviendo una y otra vez las palabras de Elena, la mirada penetrante que había desmontado su farsa sin esfuerzo aparente. Debería sentirse aliviado, incluso agradecido de que la mentira hubiera durado apenas unas horas. En cambio, sentía una inquietud creciente, casi una necesidad física de explicarse. Con decisión repentina, buscó en su teléfono la dirección de la clínica comunitaria. Ya no necesitaba la silla de ruedas, pero algo lo impulsó a mantenerla. Si iba a enfrentar las consecuencias de su engaño, al menos sería coherente hasta el final. La clínica ocupaba una antigua casona de cantera rosa en el barrio de San Antonio, alejada del bullicio turístico del centro. El contraste con las instalaciones de Vegatech no podía ser más marcado. Aquí no había cristal ni acero, sino paredes descascaradas con carteles motivacionales, plantas en macetas improvisadas y el inconfundible aroma de alcohol antiséptico mezclado con incienso. La recepcionista, una mujer mayor con anteojos de montura metálica, lo miró con curiosidad. «Busco a Elena Ochoa», explicó Eduardo, súbitamente consciente de lo absurdo de la situación. «¿Tiene cita?», preguntó la mujer consultando una agenda de papel. «No exactamente, pero…» Una voz familiar lo interrumpió desde el pasillo. «Está bien, doña Carmen, lo esperaba». Elena apareció vestida con pantalones sencillos y una camiseta blanca bajo su bata clínica. No había sorpresa en su rostro, como si hubiera sabido que él vendría. «¿Quieres ver lo que hacemos aquí?», preguntó con sencillez y sin esperar respuesta. Comenzó a caminar por el pasillo. «Sígueme». Eduardo maniobró la silla con dificultad sobre el piso desigual. Elena no aminoró el paso ni ofreció ayuda, un gesto que él interpretó como parte de su lección no verbalizada. El recorrido por la clínica fue una revelación. En la sala principal, pacientes de todas las edades trabajaban con equipos rudimentarios pero ingeniosamente adaptados. Un hombre mayor ejercitaba su brazo paralizado con un sistema de poleas construido con cuerdas y botellas de agua. Una joven con prótesis en ambas piernas practicaba equilibrio sobre cojines. Un grupo de niños con diversos grados de parálisis cerebral participaba en terapia grupal dirigida por un joven entusiasta. «Marcos usa tu aplicación Parla conmigo», comentó Elena, señalando a un adolescente que se comunicaba mediante una tablet. «Dice que cambió su vida, aunque el reconocimiento de voz falla cuando está nervioso». Eduardo sintió una punzada de reconocimiento, exactamente el problema que Mariana había señalado en Monterrey. «Podríamos mejorarlo», murmuró, y por primera vez desde su llegada, vio asomar una tenue sonrisa en el rostro de Elena. En la última sala, un hombre de unos 60 años trabajaba pacientemente en levantar pequeños bloques de madera con su mano izquierda, su lado derecho, visiblemente afectado por un accidente cerebrovascular. Permanecía inmóvil a pesar del evidente esfuerzo. Sus ojos mostraban una determinación serena. «Papá, te presento a Eduardo Vega», dijo Elena. «Eduardo, él es Héctor Ochoa». Los ojos del hombre, agudos y penetrantes, estudiaron a Eduardo con interés. Sin emitir palabra, extendió su mano izquierda para un saludo que desconcertó momentáneamente a Eduardo, acostumbrado a los protocolos convencionales. «Un placer, don Héctor», respondió finalmente estrechando la mano ofrecida. «Mi hija dice que desarrollas tecnología para personas como nosotros», comentó Héctor con una voz clara y melodiosa que contrastaba con la inmovilidad de la mitad de su rostro. «Pero que no eres del todo lo que aparentas». Eduardo miró a Elena sorprendido por la franqueza del comentario. «Mi padre y yo no tenemos secretos», explicó ella simplemente. «Además, él tiene un don para ver a través de las personas». «¿Me recuerdas a alguien?», continuó don Héctor ignorando la incomodidad de Eduardo. «Un muchacho que conocí hace años.
Tenía los ojos tristes, aunque siempre sonreía, como si cargara una pena que nadie más podía ver. El comentario, inesperadamente certero, desarmó a Eduardo. ¿Cómo podía este hombre, un completo desconocido, describir exactamente cómo se sentía? «Papá tiene sesión de hidroterapia», interrumpió Elena, salvándolo del momento. «¿Puedes esperar en mi oficina?» La oficina resultó ser un cubículo minúsculo, con un escritorio atestado de expedientes, una computadora anticuada y paredes cubiertas de diplomas, fotografías de pacientes y dibujos infantiles. Entre ellos, Eduardo distinguió un recorte de periódico enmarcado: «Vegatech lanza aplicación revolucionaria para comunicación inclusiva». Su propia fotografía, en traje y corbata, sonreía desde el papel amarillento. «Sabías quién era desde el principio», murmuró cuando Elena regresó. «Investigué después de verte en el café», admitió ella, sentándose tras el escritorio. «Miguel Robles, el ingeniero que usa tu aplicación en nuestra terapia grupal, trabaja para ti. Me habló de El Jefe, el brillante empresario que revoluciona la accesibilidad digital». Eduardo cerró los ojos, abrumado por las capas de su propio engaño. «¿Por qué no me expusiste anoche?» «Porque quería entender qué busca un millonario pretendiendo ser discapacitado en un encuentro con una fisioterapeuta de barrio», respondió ella, inclinándose hacia adelante. «¿Era una especie de experimento social? ¿Una forma retorcida de inspiración para tus productos? ¿O simplemente un juego para alguien que puede permitirse cualquier entretenimiento?» La amargura en su voz era palpable, pero había algo más. Una genuina perplejidad que hizo que Eduardo sintiera la necesidad de explicarse, no con las medias verdades practicadas, sino con algo real. «Mi hermano menor, Mateo, tenía parálisis cerebral», comenzó, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. «Falleció hace 15 años. Vine a San Miguel para el aniversario». Elena no mostró la compasión automática que solía seguir a esta revelación. En cambio, mantuvo su mirada directa, esperando que continuara. Él era brillante, atrapado en un cuerpo que no respondía, pero con una mente que veía conexiones donde nadie más podía verlas. Le prometí que construiría herramientas para que personas como él pudieran comunicarse. Ese fue el origen de Vegatech. Eso explica tu empresa, no tu farsa», observó Elena sin dureza, pero sin concesiones. Eduardo respiró profundamente. Nunca había articulado lo que estaba a punto de decir, ni siquiera para sí mismo. «Todos mis encuentros personales, desde que tuve éxito, han sido con personas interesadas en mi dinero, mi posición. Cuando te vi en el café, hablando con tanta pasión sobre dignidad y autenticidad, quise conocer a alguien que me viera como persona, no como cuenta bancaria. Así que decidiste mentir», concluyó Elena. La ironía es evidente. Espero, la vergüenza arda en el rostro de Eduardo. Pero antes de que pudiera responder, un joven irrumpió en la oficina sin llamar. «Doctora Elena, tiene que ver esto», exclamó entregándole un sobre. «Acaban de traerlo. Es sobre el edificio». Elena leyó rápidamente el documento, su expresión transformándose de concentración a incredulidad y luego a furia controlada. «El desalojo se adelanta a un mes», explicó pasándole el papel a Eduardo. «Y adivina quién está detrás del grupo inversor: Javier Ibarra, representando a Desarrollos Phoenix». Eduardo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Javier Ibarra, su ex socio, el hombre que casi había destruido Vegatech años atrás, con tácticas cuestionables antes de ser expulsado de la junta directiva. «¿Lo conoces?», preguntó Elena, percibiendo su reacción. «Más de lo que quisiera», respondió Eduardo, sintiendo que las compuertas de un dique largamente contenido comenzaban a ceder. «Y creo que no es coincidencia que esté involucrado aquí. No después de vernos juntos». La expresión de Elena se endureció. «Si esto es otro de tus juegos». «No lo es», interrumpió Eduardo con vehemencia. «Te lo explicaré todo. Pero antes necesito hacer algunas llamadas. Javier no es solo un empresario agresivo. Es alguien capaz de destruir vidas si se interponen en su camino. Y acaba de convertir tu clínica en un campo de batalla donde soy yo quien está en su punto de mira, por primera vez desde que lo conoció». Elena vio algo genuino brillar en los ojos de Eduardo. No era el arrepentimiento calculado del privilegiado descubierto en su mentira, sino el reconocimiento honesto de alguien que acababa de entender que sus acciones tenían consecuencias mucho más allá de lo imaginado. «Javier Ibarra destruirá este lugar por simple venganza», explicó Eduardo,
mientras Elena lo observaba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. No es la primera vez que utiliza un proyecto inmobiliario como arma. Estaban en la pequeña cafetería frente a la clínica, donde Eduardo había insistido en hablar después de abandonar definitivamente la farsa de la silla de ruedas. El contraste entre su porte natural, seguro y dominante, y la vulnerabilidad fingida de la noche anterior resultaba casi ofensivo. «Debo entender entonces», articuló Elena despacio, como quien mide cada palabra, «que tu juego de anoche ha puesto en peligro a 70 pacientes que dependen de nosotros». La culpa atravesó el rostro de Eduardo como una sombra fugaz. «No es tan simple. Javier me odia desde que lo expulsé de Vegatech por prácticas cuestionables. Si está aquí en San Miguel, comprando precisamente este edificio». «No todo gira a tu alrededor, Eduardo», interrumpió Elena, golpeando suavemente la mesa con la palma. «Este barrio está siendo devorado por especuladores desde hace años. Mi clínica es solo la última víctima de un proceso que comenzó mucho antes de que decidieras jugar a ser discapacitado». La crudeza de sus palabras cayó como un látigo. Eduardo guardó silencio, incapaz de articular una defensa que no sonara vacía. «Puedo ayudar», ofreció finalmente. «Tengo recursos, contactos que podrían...». La risa seca de Elena lo interrumpió. «Tu solución es usar el mismo privilegio que intentaste ocultar, comprar el problema para que desaparezca». Se levantó recogiendo su bolso. «Eso no arregla nada. Solo traslada el problema a otra clínica, otra comunidad sin tu poderoso protector». Eduardo la vio marcharse, paralizado por la impotencia, por primera vez en años. Sus millones, contactos y poder parecían completamente inútiles. La tarde siguiente, mientras Eduardo contemplaba el horizonte desde la terraza de la casa familiar, el sonido de pasos enérgicos en la escalera anunció la llegada de su madre, Sofía Montero, a sus 58 años. Conservaba intacta la fuerza serena que había sostenido a la familia durante la enfermedad de Mateo. «¿Cuándo pensabas contarme sobre tu pequeña actuación?», preguntó, colocando frente a él una taza de té de hierbabuena. «Luisa Medina acaba de llamar completamente mortificada. Parece que medio San Miguel habla de ello». Eduardo cerró los ojos, abrumado por la vergüenza. «Fue una estupidez, fue cruel», corrigió Sofía, sentándose frente a él. «¿Tienes idea de lo que habría pensado Mateo? De lo que yo pienso. Usar la discapacidad como disfraz para... ¿Qué exactamente? Para que alguien me viera realmente», murmuró Eduardo, consciente de lo patético que sonaba. «Estoy rodeado de gente que solo ve mi dinero, mi posición. Quería saber cómo sería que alguien te viera vulnerable», completó Sofía. «Hay formas honestas de mostrarse vulnerable. Eduardo, lo que hiciste fue manipular una realidad que para muchos como tu hermano no es una elección». El silencio que siguió pesaba como plomo. Finalmente, Sofía suspiró. «Voy a conocerla». «¿A quién?» «A Elena Ochoa, la mujer a la que mentiste. Si ha provocado esto en ti, debe ser extraordinaria». Antes de que Eduardo pudiera protestar, Sofía ya había tomado su rebozado y se dirigía a la puerta. La encontró en la clínica, supervisando la última sesión del día. Don Héctor estaba allí también, trabajando pacientemente con bloques de colores como parte de su terapia cognitiva. La tensión inicial se disipó cuando Sofía, con la franqueza directa que la caracterizaba, expresó su mortificación por las acciones de su hijo y compartió historias sobre Mateo que iluminaron décadas de lucha familiar. «Lo amaba profundamente», explicó Sofía, sus ojos brillantes mientras mostraba fotografías en su teléfono. Pero Eduardo, él sentía algo más complejo: culpa por ser el hermano sin limitaciones, responsabilidad por cumplir sueños suficientes para ambos. Don Héctor, con la sabiduría tranquila de quien ha recorrido su propio camino de adaptación, intervino. «El privilegio puede ser una prisión tan limitante como un cuerpo que no responde. La diferencia es que solo uno de esos barrotes es invisible para quien los mira desde fuera». Mientras las familias se conocían, Eduardo recibía una llamada que lo dejó helado. Miguel Robles, el ingeniero que trabajaba para él y hacía terapia en la clínica, había sido abordado por Javier con una oferta para filtrar información interna de Vegatech. La confirmación de que Javier estaba orquestando un ataque simultáneo contra él y contra la clínica era el impulso que Eduardo necesitaba. Esa misma noche, tras una breve investigación, descubrió algo inquietante.
El edificio de la clínica había sido declarado patrimonio histórico años atrás, pero la documentación había desaparecido misteriosamente de los registros municipales. Eduardo actuó por instinto. Compró anónimamente el edificio a través de una fundación, adelantándose a Javier, y estableció un contrato de arrendamiento por valor simbólico para la clínica, cuando Elena recibió la notificación. Su reacción fue instantánea e inesperada. Rechazo absoluto. «No quiero tu caridad», declaró durante un tenso encuentro en el jardín de la plaza principal. «No quiero que conviertas nuestro trabajo, nuestra lucha en tu proyecto de redención personal». Eduardo sintió una frustración abrumadora. «Preferirías que la clínica desapareciera, que Javier ganara. Preferiría soluciones que no perpetúen el mismo sistema que nos hace vulnerables», respondió Elena. «Tu dinero es un parche temporal, no un cambio estructural». Humillado y derrotado, Eduardo regresó a Monterrey al día siguiente sin despedirse, llevándose consigo solo la certeza de que había fracasado no solo en conquistar a Elena, sino en honrar el legado de Mateo. Lo que no sabía era que Javier, furioso por haber perdido el edificio, había dirigido su venganza hacia un objetivo más vulnerable. Había descubierto que don Héctor había hipotecado su casa para invertir en la clínica comunitaria y ahora planeaba ejecutar esa deuda a través de prestamistas vinculados a él. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que trascendía lo personal, donde las verdaderas naturalezas de todos quedarían expuestas bajo la luz implacable de las velas del inminente Día de los Muertos. Las oficinas de Vegatech en Monterrey parecían extrañamente ajenas después de apenas una semana en San Miguel. Eduardo recorría los pasillos acristalados como un extranjero, observando a sus empleados teclear códigos y discutir algoritmos con una distancia que nunca antes había sentido. El mundo que había construido meticulosamente durante 15 años, cristal, acero y líneas de código impecables, ahora se le antojaba frágil, transparente, una ilusión de control. «Los prototipos para el reconocimiento de voz con espasticidad están listos», informó Mariana, la desarrolladora cuyo comentario había desencadenado todo una semana atrás. «Incorporamos los cambios que sugeriste desde San Miguel». Eduardo asintió, recordando las horas que había pasado la noche anterior, incapaz de dormir, revisando líneas de código y sugiriendo mejoras basadas en lo que había visto en la clínica de Elena. «¿El ingeniero Robles llegó para las pruebas?», preguntó, intentando sonar casual. Mariana asintió, su mirada reflejando una curiosidad contenida. Miguel Robles esperaba en la sala de pruebas, sentado en su silla de ruedas junto a dos programadores. Al ver entrar a Eduardo, su expresión se tensó visiblemente. «Señor Vega», saludó con formalidad. No esperaba verlo personalmente en estas pruebas. Eduardo cerró la puerta tras de sí, asegurándose que nadie más pudiera escucharlos. «Sé que Javier te contactó», dijo directamente, «y no te culpo por considerarlo». Los programadores intercambiaron miradas confusas, pero Miguel mantuvo la compostura. «¿Podemos hablar en privado?». Los minutos siguientes, a solas en aquella sala aséptica, cambiaron irrevocablemente el rumbo de Vegatech. Miguel no se contuvo. Le habló sobre la humillación que había sentido al enterarse de su farsa, sobre cómo Elena y los pacientes se habían sentido utilizados, sobre la indignación que recorría todo San Miguel. «Pensé que usted realmente entendía», concluyó Miguel, su voz temblorosa de emoción contenida, «que ese era el motivo de crear aplicaciones para personas como yo, pero entonces usa nuestra condición como un disfraz». Eduardo no intentó defenderse. Por primera vez desde que había fundado la empresa, habló con total honestidad sobre Mateo, sobre la culpa paralizante que nunca había procesado, sobre cómo había convertido el dolor en ambición. «Construí todo esto como un monumento a mi hermano», confesó, «pero en algún momento dejé de escuchar a las personas reales para quienes supuestamente trabajamos». Esa tarde, Eduardo convocó una reunión extraordinaria con su equipo directivo. Las decisiones fueron radicales. Miguel Robles sería nombrado director de experiencia de usuario, con autoridad para vetar cualquier desarrollo que no respondiera genuinamente a necesidades reales. Se establecería un comité consultivo formado íntegramente por personas con diversas discapacidades, que aprobaría cada fase de los proyectos, y la mitad de las ganancias anuales se destinarían a una fundación independiente que apoyaría clínicas comunitarias
como la de Elena, se estás desmantelando la estructura que nos hizo exitosos, advirtió uno de los directores. Los accionistas enloquecerán. Que vendan sus acciones, respondió Eduardo con una serenidad que sorprendió a todos, incluido él mismo. Yo compraré cada una. Esta empresa nació como una promesa a mi hermano, y es hora de cumplirla realmente. Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Elena enfrentaba su propia crisis. La noticia de la compra anónima del edificio había generado una ola de especulaciones entre los pacientes y el personal, aunque había rechazado públicamente la intervención de Eduardo. En privado se torturaba con dudas. Había dejado que su orgullo comprometiera el futuro de personas que dependían de la clínica. La condición de don Héctor tampoco mejoraba. Aquella tarde, durante su sesión de fisioterapia, sufrió un episodio de desorientación que los obligó a suspender el ejercicio. «Deberías llamarlo», sugirió don Héctor mientras Elena lo arropaba en su habitación. «Al muchacho de los ojos tristes». «¿A Eduardo?», preguntó Elena sorprendida. «¿Por qué haría eso después de cómo nos manipuló?». Don Héctor sonrió con la mitad de su rostro, un gesto que Elena había aprendido a interpretar como afectuoso. «A veces, mija, las personas hacen cosas equivocadas por razones que ni ellos mismos comprenden. Vi cómo te miraba. No como un experimento, sino como alguien sediento mira el agua. Eso no justifica». «No, no lo justifica», interrumpió su padre, «pero quizás lo explica, y entender no es lo mismo que perdonar». Esa noche, mientras organizaba facturas atrasadas en la pequeña oficina de la clínica, Elena recibió una visita inesperada. Luisa llegó con una caja de pan de muerto y 2 tazas de chocolate caliente. «Paz», ofreció colocando su ofrenda sobre el escritorio. «Sé que debes estar furiosa conmigo por organizar ese desastre con Eduardo». Elena aceptó el chocolate, el dulce aroma transportándola momentáneamente a recuerdos más simples. «No estoy furiosa, solo decepcionada». «Lo sé». Luisa se sentó, su expresión inusualmente seria. «Pero hay algo que debes saber. Javier Ibarra vino al café hoy preguntando sobre ti y sobre don Héctor». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Qué quería saber?» «Sobre la hipoteca de la casa», respondió Luisa incómoda. «Parecía muy interesado en la situación financiera de tu padre y mencionó que tiene amigos en el Banco Regional». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Su padre había hipotecado la casa familiar para invertir en un equipo de hidroterapia cuando ella regresó de España. Era un secreto que pocos conocían y una vulnerabilidad que no podían permitirse en este momento. «Hay más», continuó Luisa. «Escuché que Miguel Robles ha sido promocionado en Vegatech. Toda una revolución está ocurriendo allá desde que Eduardo regresó de San Miguel. Mientras tanto, en Monterrey, Eduardo contemplaba las luces de la ciudad desde su ático minimalista, la soledad del espacio, elegante, impecable y absolutamente vacío de presencia humana, nunca había sido tan evidente. Su teléfono mostró una notificación. La aplicación adaptada para usuarios con espasticidad había recibido aprobación unánime del nuevo comité consultivo. Debería sentirse satisfecho. Estaba haciendo cambios reales, implementando transformaciones que beneficiarían a miles. Sin embargo, la imagen de Elena rechazando su ayuda, la decepción en los ojos de Miguel, la expresión serena y penetrante de don Héctor, todo ello lo perseguía. El Día de Muertos se acercaba. En San Miguel, las calles comenzaban a decorarse con papel picado y altares empezaban a aparecer en plazas y hogares. Era una celebración que Eduardo había evitado conscientemente desde la muerte de Mateo, incapaz de enfrentar el ritual de recordar y honrar abiertamente. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre. «Voy a regresar a San Miguel», anunció sin preámbulos. «Para el Día de Muertos, quiero hacer un altar para Mateo». La respiración contenida de Sofía al otro lado de la línea revelaba su emoción. «¿Estás seguro nunca has querido participar?» «Es hora de dejar que Mateo descanse», respondió Eduardo, sorprendido por la claridad de su propia convicción. «Y de que yo también lo haga», mientras colgaba. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Él y Mateo, 15 años atrás, sonriendo bajo el sol de San Miguel de Allende. Fue entonces cuando tomó la segunda decisión de la noche. Contrataría investigadores para descubrir el vínculo entre Javier y la hipoteca de don Héctor. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, Javier Ibarra firmaba los documentos que acelerarían la ejecución de dicha hipoteca.
convirtiendo la celebración de los muertos en una carrera contrarreloj para salvar no solo la clínica, sino el hogar mismo de la familia Ochoa. El Café Lavanda rebosaba de clientes cuando Javier Ibarra entró aquella tarde. Su traje impecable contrastando con la atmósfera relajada del local, Luisa lo reconoció inmediatamente. El porte arrogante, la mirada calculadora que evaluaba el espacio como quien tasa una propiedad, el maletín de cuero italiano que descansaba junto a su silla mientras revisaba documentos. «Señorita Medina», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Su café es excepcional. Entiendo por qué este local tiene tanto éxito». Luisa respondió con una cortesía profesional que ocultaba su instintiva desconfianza. «Gracias, señor Ibarra. ¿Puedo ofrecerle algo más? Información, quizás», respondió él cerrando su carpeta. «Estoy interesado en conocer mejor la situación de la clínica comunitaria de San Antonio. Tengo entendido que usted es amiga cercana de la doctora Ochoa». La familiaridad con que mencionaba a Elena puso en alerta a Luisa. «La clínica atiende a población vulnerable», respondió cautelosamente. «Es un servicio esencial para muchas familias y, sin embargo, opera en condiciones precarias», continuó Javier con falsa preocupación. «He visitado las instalaciones. El edificio apenas cumple los estándares básicos de seguridad. Sería una tragedia que ocurriera un accidente». La amenaza velada flotaba pesadamente en el aire. «Tengo una propuesta para la doctora Ochoa», continuó, deslizando una tarjeta sobre la mesa. «Podría dirigir el departamento de rehabilitación en mi nuevo centro médico privado. Salario competitivo, equipamiento de primera, todo lo que una profesional de su calibre merece». Luisa tomó la tarjeta mecánicamente. «Se lo comentaré», respondió, consciente de que Elena rechazaría la oferta sin dudarlo. Mientras Javier pagaba y se marchaba con un gesto de despedida, Luisa notó un documento que había quedado olvidado bajo la mesa. Lo recogió, dispuesta a devolvérselo, pero un nombre captó su atención. «Hipoteca Héctor Ochoa. Ejecución inminente». Con el corazón acelerado fotografió rápidamente el documento con su teléfono antes de salir tras Javier para devolvérselo, fingiendo no haberlo leído. Esa misma tarde, en casa de los Ochoa, una visita inesperada transformaba la dinámica familiar. Sofía Montero, elegante en su sencillez, compartía historias sobre Mateo con don Héctor mientras Elena preparaba café en la cocina. «También usaba silla de ruedas», explicaba Sofía mostrando fotografías en su teléfono. «Los médicos decían que su expectativa de vida era corta, pero nos dio 16 años maravillosos. Eduardo fue su protector, su traductor ante un mundo que no se tomaba el tiempo de entenderlo. Eso explica muchas cosas», comentó don Héctor, su mirada reflexiva. «Cuando lo conocí, vi en sus ojos esa mezcla peculiar de culpa y propósito. Es la mirada de alguien que sobrevivió cuando otro no pudo». Elena escuchaba desde la cocina, dividida entre la empatía que despertaba la historia de Mateo y la indignación que aún sentía por el engaño de Eduardo. «Su hijo hizo algo imperdonable», dijo al regresar con la bandeja. «Entiendo su dolor, pero usar la discapacidad como disfraz no justifico sus acciones», interrumpió Sofía con serenidad. «Pero los errores de Eduardo siempre han sido movidos por su incapacidad para procesar el duelo. Construyó un imperio tecnológico tratando de mantener viva la memoria de su hermano, pero nunca ha permitido que Mateo realmente descanse». Don Héctor asintió, como reconociendo una verdad familiar. «La riqueza puede ser una prisión tan limitante como un cuerpo que no responde», observó. «La diferencia es que solo uno de esos barrotes es invisible para quien los mira desde fuera». La tarde avanzaba cuando el sonido de un motor interrumpió la conversación. Por la ventana, Elena distinguió la silueta inconfundible de Miguel Robles descendiendo de un vehículo adaptado. «No esperaba visitas», murmuró, confundida. La expresión de Miguel al entrar evidenciaba urgencia. «Disculpen la intrusión», saludó rápidamente. «Elena, necesito hablar contigo, y creo que la señora Montero también debería escuchar esto». En la cocina, lejos de los oídos de don Héctor, Miguel reveló las noticias. Su promoción en Vegatech, la reestructuración completa que Eduardo había implementado y la investigación sobre las actividades de Javier ha descubierto que Javier adquirió la hipoteca de tu padre a través de prestamistas vinculados a él, explicó Miguel. Planea ejecutarla inmediatamente como venganza por perder el edificio de la clínica.
Elena palideció. La casa era el único patrimonio de su padre, el lugar donde había crecido, donde habían vivido con su madre antes de que falleciera. ¿Por qué Eduardo está investigando nuestros asuntos personales?, preguntó la indignación mezclándose con el miedo. Es otra forma de control. Está intentando ayudar, defendió Miguel. Lo que hizo fue imperdonable, pero ahora está tratando de arreglarlo, no solo con ustedes. Ha transformado toda la empresa para que las personas con discapacidad tengan voz real en el desarrollo de productos. El teléfono de Elena vibró. Era Luisa, enviando las fotografías del documento olvidado por Javier. El banco ejecutará la hipoteca en 3 días, susurró, el pánico filtrándose en su voz. Durante el Día de Muertos, Sofía, que había permanecido en silencio, intervino con calma. Mi hijo regresará a San Miguel mañana, anunció. Por primera vez quiere participar en la celebración del Día de Muertos. Quiere hacer un altar para Mateo. La noticia tomó por sorpresa a todos. Durante 15 años, Eduardo había evitado sistemáticamente cualquier ritual relacionado con la muerte de su hermano. No entiendo qué tiene que ver eso con nuestra situación, respondió Elena. Frustrada, significa que está enfrentando sus fantasmas, explicó Sofía. Y quizás sea el momento de que todos enfrentemos los nuestros. Mientras tanto, en su oficina de Ciudad de México, Javier recibía una llamada que lo hizo sonreír con satisfacción. Sus contactos en el banco habían acelerado el proceso. La ejecución hipotecaria estaba programada para la mañana del Día de Muertos. La familia Ochoa recibiría la notificación de desalojo en plena celebración. Lo que Javier desconocía era que, en ese preciso momento, Luisa revisaba meticulosamente los archivos municipales, buscando irregularidades en los permisos otorgados a Desarrollos Phoenix. Como hija del antiguo secretario municipal, conocía los entresijos burocráticos mejor que nadie, y encontró algo, una serie de sobornos documentados en emails descuidadamente archivados que vinculaban a Javier con la desaparición de la documentación que protegía el edificio de la clínica como patrimonio histórico. Esa noche, mientras San Miguel se preparaba para la celebración más importante del año, 4 personas en diferentes puntos de la ciudad tomaban decisiones que cambiarían irreversiblemente el curso de los acontecimientos. Eduardo, en su vuelo de regreso desde Monterrey, finalizaba la transferencia de fondos a una cuenta especial, destinada a liquidar la hipoteca de don Héctor sin que pudiera rastrearse la procedencia del dinero. Helena, en la intimidad de su habitación, releía antiguos diarios de su madre, buscando fortaleza en sus palabras para enfrentar la posible pérdida de la casa familiar. Miguel enviaba información detallada a su equipo legal sobre las prácticas cuestionables de Javier, preparando una demanda que podría frenar temporalmente la ejecución hipotecaria. Y Sofía Montero, en la tranquilidad del patio de la casa familiar, colocaba cuidadosamente la primera vela en lo que sería el altar para Mateo. Convencida de que los muertos podían ayudar a los vivos a encontrar el camino cuando más perdidos estaban, el escenario estaba preparado para que, bajo la luz temblorosa de miles de velas, durante la noche en que se decía que el velo entre mundos se adelgazaba hasta casi desaparecer, verdades largamente enterradas emergieran finalmente a la superficie. Miles de velas parpadeaban como estrellas caídas en el cementerio municipal de San Miguel de Allende. El aire, saturado de incienso y cempasúchil, creaba una atmósfera donde lo sagrado y lo mundano convivían sin fronteras. Eduardo recorría lentamente los senderos entre tumbas junto a Sofía y Miguel, buscando un nombre específico entre las lápidas adornadas con ofrendas. «Aquí está», anunció Sofía, deteniéndose frente a una lápida sencilla. «Mateo Vega Montero, 1989-2010, el más brillante de todos los astros». Eduardo se arrodilló, colocando junto a la tumba un pequeño altar portátil, la fotografía favorita de su hermano, un ejemplar desgastado de El Principito y el prototipo miniatura del primer dispositivo de comunicación asistida que había desarrollado. «Perdóname», murmuró, las lágrimas contenidas durante 15 años fluyendo libremente, por convertirte en una excusa, no en una razón, por olvidar que lo único que siempre quisiste fue que la gente te viera como eras, no como les resultaba conveniente ver. Desde el otro extremo del cementerio, Elena avanzaba entre las tumbas llevando flores para el altar de su madre. Su rostro, parcialmente pintado como calavera,
reflejaba la dualidad de la celebración. Don Héctor la seguía en su silla de ruedas, empujado por Luisa. Fue don Héctor quien primero advirtió la presencia de Eduardo. «Mija», llamó suavemente, «creo que deberíamos acercarnos». Elena siguió la dirección de su mirada y sintió un nudo en el estómago. El hombre vulnerable que lloraba frente a la tumba de su hermano no se parecía en nada al empresario arrogante o al impostor en silla de ruedas. «No es el momento, papá», murmuró incómoda. «Al contrario», respondió don Héctor. «Nunca habrá mejor momento que este. La noche en que los muertos nos recuerdan lo que realmente importa». Eduardo levantó la vista y los vio. El reconocimiento mutuo creó un silencio cargado que parecía amplificarse entre las tumbas iluminadas. La tensión se rompió con la llegada de Sofía, que regresaba con pan de muerto y chocolate caliente. Con naturalidad, comenzó a servir en pequeños vasos, creando un extraño momento de comunión. «A Mateo le encantaba el Día de Muertos», comentó. «Decía que era el único día en que nadie lo miraba diferente, porque todos estábamos igualmente cerca de la muerte». Don Héctor sonrió con la mitad de su rostro. «Tu hijo era sabio. Cuando comprendemos nuestra fragilidad compartida, las diferencias se vuelven insignificantes». Eduardo, reuniendo todo su valor, se dirigió directamente a Elena. «No vengo a pedir perdón. Lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que entiendo por qué fue tan terrible. Mateo vivió toda su vida siendo visto como su condición, no como persona, y yo usé esa condición como disfraz». «¿Por qué estás aquí realmente?», preguntó Elena. «Para dejar descansar a mi hermano», respondió con sencillez. «Y para intentar ser la persona que él creía que yo era, alguien que usa su privilegio para abrir puertas, no para construir muros». La conversación íntima fue interrumpida por un alboroto en la entrada del cementerio. Javier Ibarra, acompañado por dos hombres con aspecto oficial, avanzaba entre las tumbas con determinación. «Qué conmovedor reencuentro», comentó al acercarse. «La perfecta culminación para mi plan». Extrajo un sobre de su impecable saco y lo entregó a don Héctor. «Notificación oficial. La hipoteca de su casa será ejecutada mañana. Consideren esta su notificación de desalojo». Elena palideció visiblemente bajo el maquillaje de calavera. «No puedes hacer esto. Es el Día de Muertos». «Precisamente», sonrió Javier. «Qué mejor momento para que comprendan que algunas cosas deben morir, como esa patética clínica y la absurda idea de que pueden detener el progreso con sentimentalismos». Eduardo dio un paso al frente, su expresión transformándose de dolor a furia contenida. «Esto es entre tú y yo, Javier. Deja a los Ochoa afuera. Al contrario, ellos son simplemente daños colaterales en nuestra pequeña guerra. Como tu hermano lo habría sido si viviera». La mención de Mateo fue como una bofetada física. Antes de que Eduardo pudiera responder, don Héctor intervino con calma sorprendente. «Los muertos nos están escuchando esta noche, joven, y nos recuerdan que ninguna victoria construida sobre el sufrimiento ajeno trae paz verdadera». Javier rió despectivamente. «Filosofía de perdedores. Tienen hasta el mediodía de mañana para desalojar la propiedad. Y tú, Eduardo, serás testigo de cómo destruyo sistemáticamente todo lo que intentas proteger». Mientras Javier se alejaba entre las tumbas, el grupo quedó sumido en un silencio devastador, iluminado solo por el resplandor tembloroso de las velas que rodeaban el altar de Mateo, como si el difunto mismo fuera testigo de la confrontación. La madrugada encontró a Elena revisando frenéticamente documentos antiguos en la cocina de su hogar, pronto a perderse. El aroma a cempasúchil y copal impregnaba el ambiente, mientras Luisa preparaba café en silencio. «Mija, algunas batallas no se pueden ganar», dijo don Héctor suavemente. «Esta sí», insistió Elena, su voz traicionando la certeza que intentaba proyectar. «Debe haber algo». En el Hotel Rosewood, Eduardo tampoco había conseguido conciliar el sueño. Ya había intentado comprar directamente la hipoteca, pero Javier se había negado con evidente satisfacción. «No es cuestión de dinero», le había dicho. «Es cuestión de enseñarte que no puedes simplemente comprar soluciones a todo». Miguel tecleaba incansablemente en su laptop, buscando opciones legales. «Los documentos sobre sobornos municipales podrían darnos tiempo, pero no resolverán el problema de la hipoteca». Sofía, contemplando la ciudad iluminada por la celebración, habló finalmente. «Esta noche vi algo que no había visto en 15 años. Te vi despedirte realmente de Mateo. No como un ritual vacío, sino como una liberación.
Sentí que finalmente me escuchaba, admitió Eduardo, y que me perdonaba. Los muertos siempre escuchan, afirmó Sofía. Los vivos somos quienes nos negamos a oír. A las 7 de la mañana, un mensaje sacudió su frágil equilibrio. La salud de don Héctor había empeorado súbitamente, requiriendo hospitalización. Cuando Eduardo y Sofía llegaron al Hospital General, encontraron a Elena exhausta y desesperada. «¿Cómo está?», preguntó Sofía sentándose junto a ella. «Estable, pero preocupante. Temen un segundo ACV». Eduardo permaneció de pie, aplastado por el peso de su responsabilidad indirecta. «Lo siento tanto», dijo finalmente. Elena levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero firmes. «Esto no se trata de ti, Eduardo. Se trata de un sistema que permite que personas como Javier destruyan comunidades enteras por ambición. Se trata de mi padre perdiendo su hogar mientras lucha por su vida. Se trata de 70 pacientes que quedarán sin atención». A mediodía, Javier apareció en la casa de los Ochoa con un agente judicial y 2 policías. Encontró la propiedad vacía salvo por Luisa, quien explicó la situación médica de don Héctor. «Conmovedor», comentó sin emoción, «pero irrelevante. La ley es la ley», mientras los oficiales colocaban sellos en las puertas. Vecinos y pacientes de la clínica se congregaron en la calle, observando con impotente indignación. «¿No tienes vergüenza?», gritó una anciana. «Desalojar a un hombre enfermo durante el Día de Muertos». Javier supervisaba eficientemente el procedimiento, su satisfacción evidente con cada paso que lo acercaba a la completa humillación de Eduardo Vega. En el hospital, Elena recibió el mensaje sobre el desalojo consumado. Sus manos temblaron mientras leía. «No sé cómo decírselo a papá cuando despierte. Esta casa ha estado en la familia por 3 generaciones. Mi madre está enterrada en el patio trasero, junto al naranjo que plantó el día que se casaron». Eduardo, que había permanecido en silencio durante horas, finalmente habló. «Hay una solución, pero necesito que confíes en mí». Elena rió amargamente. «¿Confiar en ti? Después de todo lo que has hecho, no como amigo ni como aliado, sino como alguien que finalmente entiende lo que Mateo intentó enseñarme, que el verdadero privilegio no es tener poder, sino usarlo para abrir puertas a quienes no pueden abrirlas por sí mismos». Antes de que Elena pudiera responder, Miguel entró apresuradamente. «Noticias de la clínica. Javier ha enviado inspectores para clausurarla por supuestas violaciones de seguridad». La noticia fue el golpe final. Elena se derrumbó en la silla, toda su fortaleza quebrada. «Ganó», murmuró. «Realmente ganó». Eduardo observó la desolación en su rostro, la misma expresión que había visto tantas veces en Mateo cuando el mundo le negaba oportunidades por su condición. «Esto no ha terminado», afirmó sacando su teléfono. «Miguel, contacta inmediatamente a nuestra junta directiva para una votación de emergencia. Sofía, llama a todos los pacientes de la clínica que puedas. Y Elena, estás dispuesta a luchar una última batalla, pero esta vez con todas las armas disponibles. ¿Qué estás planeando? Algo que debería haber hecho desde el principio, usar el privilegio no como escudo, sino como puente». Mientras hacía llamadas frenéticamente, Elena observaba con perplejidad el despliegue de recursos que Eduardo movilizaba. Abogados, ejecutivos, funcionarios municipales. Todo un ejército invisible activado con unas pocas palabras. «No funcionará», dijo cuando Eduardo terminó su última llamada. «Javier tiene razón en una cosa. No puedes simplemente comprar soluciones a todos los problemas». Eduardo la miró directamente, con una serenidad sorprendente. «No estoy comprando una solución. Estoy creando un camino. La diferencia es fundamental». En ese momento, un médico entró con expresión grave. «Señorita Ochoa, necesito hablar con usted sobre su padre. Ha sufrido complicaciones». Mientras Elena seguía al médico, Eduardo quedó inmóvil, entendiendo que sus planes más brillantes palidecían ante la fragilidad fundamental de la vida humana. Por primera vez, comprendió verdaderamente lo que don Héctor había dicho. Ninguna victoria construida sobre el sufrimiento ajeno trae paz verdadera, y en ese momento de claridad entendió también que estaba dispuesto a arriesgarlo todo: fortuna, empresa, reputación, no para ganar a Elena o derrotar a Javier, sino simplemente porque era lo correcto. Afuera, las campanas anunciaban la procesión nocturna del Día de Muertos, mientras la ciudad susurraba que incluso en los momentos más oscuros,
La luz nunca se extingue completamente. La sala de conferencias del Hospital General bullía de actividad improvisada, abogados con documentos esparcidos, Miguel coordinando videollamadas con ejecutivos de Vegatech, Luisa organizando a pacientes y familiares que llegaban respondiendo a las llamadas de Sofía. Elena entró silenciosamente, con profundas ojeras tras horas, junto a la cama de su padre. «Está estable», anunció. «Dormirá toda la noche». Pero los médicos son cautelosamente optimistas. «¿Qué es todo esto?», preguntó, observando el despliegue a su alrededor. «Plan A, B y C», respondió Eduardo. Simultáneamente, un abogado se acercó con un documento. «La orden judicial está lista. Basándonos en las pruebas de soborno que la señorita Medina encontró, podemos detener temporalmente tanto el desalojo de la casa como el cierre de la clínica». «¿Temporalmente?», cuestionó Elena. «Lo suficiente para implementar soluciones permanentes», intervino Miguel mostrándole en su laptop una presentación. «La Fundación Mateo Vega propone convertir la clínica en un centro de rehabilitación comunitaria protegido por un fideicomiso irrevocable. «A la casa de mi padre. Aquí es donde necesitamos tu confianza», dijo Eduardo cautelosamente. «No podemos recuperar la hipoteca directamente de Javier, pero sí podemos declarar la propiedad como parte del patrimonio histórico de San Miguel. Eso no resuelve el desalojo», señaló Elena. «No, pero garantiza que la casa permanezca intacta mientras buscamos otras soluciones». Elena lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de manipulación. «¿Por qué haces esto realmente? ¿Es culpa, redención, una forma elaborada de control? Lo hago porque finalmente entendí lo que Mateo intentaba enseñarme, que el privilegio no es para construir muros más altos, sino puentes más fuertes». La puerta se abrió abruptamente. Javier Ibarra entró seguido por dos abogados. «Conmovedor discurso», comentó con sarcasmo, «pero totalmente irrelevante. Mis conexiones en el ayuntamiento ya están bloqueando cualquier intento de declaración patrimonial». «Esto no es una guerra que puedas ganar, Javier». «¿No?», Javier sonrió mostrando un documento. «Tengo un comprador para la casa, constructor experimentado en demoliciones rápidas. Para mañana no quedará ni el recuerdo». Una voz serena resonó desde la puerta. «No todo tiene precio, joven», dijo don Héctor apoyado en su andador. «Algunas cosas simplemente tienen valor». Elena corrió hacia su padre. «Papá, deberías estar descansando». Con pasos lentos pero firmes, don Héctor avanzó hasta quedar frente a Javier. «Esa casa que tanto ansías destruir, la compré con el primer peso que gané honradamente. La amplié cuando me casé, planté un naranjo cuando nació mi hija, y sí, la hipotequé para invertir en la clínica, porque creía que ayudar a otros a recuperar su movilidad valía el riesgo». Se volvió hacia Eduardo. «Como tu hermano, muchacho, como todos los que necesitan que alguien crea en ellos más allá de su condición». Finalmente, se dirigió nuevamente a Javier. «Puedes quedarte con la casa, pero nunca poseerás lo que la hace hogar, la dignidad con que fue construida y los recuerdos que contiene». «Filosofías de perdedor», replicó Javier. «Al final, quien tiene el título de propiedad decide». Luisa dio un paso adelante, sosteniendo un folder. Sobre eso, intervino, mostrando un documento amarillento. «La casa de los Ochoa tiene una cláusula especial desde 1967. Al ser construida sobre restos arqueológicos purépechas, cualquier modificación estructural requiere aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia». Javier leyó el documento con incredulidad. «Y ya envié copias certificadas a Lina», añadió Luisa, «que curiosamente tiene especial interés en proteger sitios indígenas durante el Día de Muertos». Miguel recibió una llamada que atendió con una sonrisa creciente. «La Junta Directiva de Vegatech acaba de votar unánimemente. La Fundación Mateo Vega ha sido designada para administrar un fondo especial destinado a clínicas comunitarias de rehabilitación y han decidido iniciar una investigación formal sobre las prácticas de desarrollos Phoenix». Javier veía desmoronarse su venganza. Con un gesto despectivo, arrojó los documentos sobre la mesa. «Esto no ha terminado. Encontraré la manera de ejecutar esa hipoteca». «Sobre eso», intervino don Héctor con una sonrisa tranquila, «la hipoteca ya fue liquidada esta mañana». Todos lo miraron sorprendidos. «¿Cómo es posible?», preguntó Elena. «Resulta que he estado ahorrando desde que compré esa casa, un pequeño fondo para emergencias.
Esta mañana, cuando desperté brevemente, autoricé la transferencia, pero necesitamos ese dinero para tu tratamiento. Lo que necesito es dignidad, mija, y la dignidad no viene de aferrarse, sino de ser capaz de soltar cuando es necesario. Un año después, Eduardo empujaba la silla de ruedas de don Héctor colina arriba por el cementerio, mientras Elena caminaba a su lado. No era una tarea fácil, pero Eduardo lo hacía sin queja, como un acto natural de conexión, no de penitencia. Se detuvieron frente a dos tumbas contiguas, la madre de Elena y Mateo Vega. El altar que habían preparado conjuntamente era una hermosa fusión de tradiciones familiares. «Es extraño», dijo Elena. «Durante tanto tiempo pensé que la fuerza estaba en bastarse a sí misma. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza está en reconocer cuándo necesitamos tender puentes, no construir murallas. Para mí, la lección fue aprender que el privilegio sin propósito es una prisión tan limitante como cualquier otra». Una familia se acercó tímidamente, una niña de 8 años en silla de ruedas, acompañada por sus padres. «Doctora Elena, Sofía quería agradecerle personalmente. Gracias a la terapia, ayer pudo sostener un pincel por primera vez y pintar su calavera para el Día de Muertos». La niña mostró un dibujo colorido de una calavera adornada con flores. «¿Qué es para ustedes? Para que el señor Mateo sepa que gracias a él yo puedo pintar». Eduardo tomó el dibujo con manos levemente temblorosas, colocándolo junto a la fotografía de su hermano. «Es perfecto. Estoy seguro que sería su ofrenda favorita». Mientras la noche caía y miles de velas creaban una constelación entre las tumbas, Eduardo tomó suavemente la mano de Elena. «Tu hermano estaría orgulloso», murmuró ella. «Ambos tuvimos que perder algo valioso para encontrar lo que realmente importa», respondió Eduardo. «Pero ganamos algo mucho más importante, que, la verdad, no la que usamos como arma o escudo, sino la que nos permite vernos realmente. Sin máscaras ni disfraces, don Héctor sonrió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para ver cómo los ciclos se completan. En esta noche, donde los vivos y los muertos compartían el mismo espacio, la verdad más profunda se revelaba sin palabras, que al final, lo único que realmente poseemos es la dignidad con que elegimos vivir cada día, y los puentes que tendemos hacia otros corazones